Aglomeraciones, viajes y reuniones han marcado los últimos días ante la reapertura económica. Exploramos si la población se está relajando en medio de la pandemia. El presidente de la República advirtió de un vacío legal peligroso. Analizamos si, en la práctica, actualmente existe o no un tribunal constitucional. El gobierno afirmó que 3.500 hondureños regresaron a su país tras la intervención de la policía y el ejército. Respondemos si funcionó el estado de prevención. Esta semana se podría resolver si el exministro Alejandro Sinibaldi queda ligado a proceso en el caso penal Odebrecht. Por tercera ocasión, el titular del centro de gobierno, Miguel Martínez, informó sobre las acciones de la entidad a su cargo en el Congreso de la República. El INTECAP se prepara para retomar las actividades educativas aplicando un sistema híbrido. Es un verdadero gusto poder saludarle ahora que estamos iniciando la primera semana completa del mes de octubre. Sí, completamente en vivo, hoy 5 de octubre acá por TN23, somos a la medida. Sandy Monroy, ¿cómo estás en esta semana? Muy bien, Julio, buen inicio de semana. Gracias a ustedes también por sintonizarnos e iniciar así con el análisis y las noticias destacadas. Vamos a iniciar, Julio, ¿cómo estuvo el fin de semana? ¿Qué te parece si analizamos qué tanto se cumplieron las medidas de prevención? Por favor, Sandy, claro que sí. El sábado y domingo pasado, cientos de personas viajaron hacia las costas del país y quienes se quedaron en áreas centrales se volcaron a diferentes comercios. Ante ello, la ministra de Salud, Amelia Flores, se refirió a las consecuencias que conllevan las aglomeraciones en estos puntos. El que se haya eliminado el estado de calamidad no significa que el virus se fue con el estado de calamidad. Está aquí, tenemos que tener muchísimo más cuidados. Así que abogamos porque estas personas que están queriendo aglomerarse, quitándose la mascarilla y aglomerarse también en los centros comerciales, tomen conciencia por lo que hicieron el 1 de octubre con el Día del Niño, que pudieron haber celebrado en su casa con un pastelito, se fueron a los lugares de comida rápida a exponer a los niños, a exponer a las personas que se quedaron en casa porque les llevamos el virus. Así que tomemos conciencia porque del descuido de muchos va a depender los que se están haciendo las cosas bien puedan tener consecuencias también, igual que ellos. Las autoridades enfatizaron en que existe un relajamiento de la población ante las medidas para prevenir más casos de coronavirus. Nos preocupa que estamos viendo, sí, a mucha parte de la población en sus medidas y como que se nos olvidó que todavía estamos en pandemia, ¿verdad? Entonces estamos viendo la segunda ola en muchos países, Estados Unidos, Europa, y realmente pues nos preocupa que pudiera ser así, ¿verdad? El día de hoy informó que podría existir una mayor presión de camas a finales de noviembre, diciembre. Entonces, bueno, es un poquito, de nuevo, reiterar, cuidémonos todos. Es la parte más importante. Las autoridades señalaron que cuentan con insumos y equipo de respiración para la atención de pacientes. Recuerden que ya lo vivimos en junio, julio, en donde había una presión importante sobre el número de camas. Este tiempo nos ha dado chance de prepararnos para poder abrir más camas y para equiparnos mejor. Tenemos más equipos de protección personal, tenemos insumos y han ido entrando nuevos respiradores al país y están por entrar más. También se está ampliando un módulo en el Parque de la Industria. Mire, son 270 y en total ya con su ampliación en camas de intensivo quedaría un intensivo de 100 camas en el Parque de la Industria. ¿Están listos, verdad? Sí, para que ustedes y nosotros hagamos el análisis de esto que sucedió el pasado fin de semana. Y usted pudo ver las imágenes. Vea ahora estos datos, por favor, que son absolutamente interesantes e importantes. Porque, Sandy, después de más de 6 meses de confinamiento a través de los denominados estados de calamidad y del toque de queda, los guatemaltecos en general vivieron un fin de semana de libertad, así hay que hablarlo. Pero esta libertad, también hay que decirlo, se vio traducida en abarrotar cada uno de los lugares posibles de visita, tanto de turismo interno, centros comerciales, restaurantes, reuniones familiares, la playa, todo. Evidentemente empieza a existir una falsa sensación de seguridad ante la enfermedad del COVID-19, Sandy, lo cual
se puede traducir en posteriores eventuales nuevas olas de contagio. Esperemos que esto no sea así. Lo más dramático es darse cuenta a través de redes sociales que muchas personas en sus viajes o reuniones familiares se olvidaron de algunas de las más ingentes y de algunas de las más básicas y obvias medidas de prevención y de bioseguridad. Julio, durante el fin de semana se realizaron diversos recorridos con nuestros equipos periodísticos para verificar precisamente puntos estratégicos como el tema de las playas, también sí. Antigua Guatemala, fueron algunos Correcto. puntos que se estuvieron sondeando y se observaba una alta carga vehicular en estos puntos, Julio. Sí. Lo que nos da a conocer entonces que muchos viajaron a estos lugares, que recordemos que pues obviamente hay personas que a lo mejor ya estaban aburridas de estar encerradas, que necesitaban obviamente también pues hacer un poco de turismo, distraerse y todo, pero tomando en cuenta las personas, Julio, que salieron, pero que tampoco guardaron las medidas de prevención, a eso nos referimos, a quienes se aglomeraron, a quienes no utilizaron mascarilla, por ejemplo. Correcto. Porque ahí está el verdadero peligro. Sandy, es que nadie quita, ¿verdad? Es muy obvio y cae por su propio peso. Después de más de 6 meses de confinamiento, sí. Hay desesperación de todos, hay aburrimiento de todos, algunos hasta, tal vez hasta ciertos estados depresivos por la misma situación. Pero aquí hay que entender una situación y es que tenemos que ir por fases. Es decir, esta reapertura que se dio, en teoría, al menos lo que deberíamos de entender, es que es una reapertura que pretende empezar a volver a hacer caminar el tema económico, es decir, una reactivación económica. Por supuesto que en lo económico viene lo turístico, pero esto no significa que yo ya puedo reunirme con 20, 30 personas en mi casa o en cualquier otra parte sin utilizar medidas de protección, ni que yo puedo andar haciendo lo que hacíamos antes del COVID-19, porque solo debemos recordar una cuestión. Tan presente está el COVID-19 acá en Guatemala, en Latinoamérica, como en el mundo. Efectivamente, Julio, y aparte de ello, si te das cuenta, también el fin de semana ya se empezaron a desarrollar eventos sociales de varias personas, más de 50 te diría, porque se lograban observar también en algunos casos. Y es importante mantener algo. Estos eventos, como ya hay, pues obviamente la disposición de que se puedan llevar a cabo, también requieren ciertos protocolos, Julio. Totalmente. Como obviamente, si se trata de más de 50 personas que estén reunidas, incluso tú dabas una cantidad 20, 15 personas, es necesario el uso de mascarilla, pero esto no se observaba. Esto no se observaba ni tampoco se observaba necesariamente el distanciamiento social requerido. Ahora, hay más datos para que usted y nosotros hagamos este análisis. Ahí están a mis espaldas. Entonces, ¿estos datos cuáles son, Sandy? Así es, Julio, porque evidentemente los guatemaltecos sin duda estaban cansados o aburridos de este confinamiento y esto los llevó en muchos casos a acciones que son imprudentes ante la pandemia, porque recordemos, el COVID-19 sigue en el país y en el mundo. No existe excusa para que en lo personal o en los lugares de visita no se utilice la mascarilla o no se mantenga el necesario distanciamiento social. El llamado a la población debe ser a la reflexión sobre lo importante que es utilizar entonces las mascarillas, mantener siempre el cuidado extremo en las medidas de bioseguridad para de esta forma evitar contagios y evitar también, Julio, un repunte de casos que nos podría llevar nuevamente al cierre del país. Que eso sería obviamente lo más dramático, lo más catastrófico y lo más terrible que podría pasar en medio de un año 2020 marcado por la pandemia, marcado por las consecuencias que obviamente esta pandemia trajo para Guatemala y para el mundo, que son el desempleo, la quiebra de empresas y una recesión económica bastante fuerte y bastante grande. Así que solamente el tener estos cuidados en las medidas de bioseguridad nos garantizarán que no se vuelva a cerrar nuestro país. ¿Te parece si dejamos esto acá y vamos a la pausa? Después de esa reflexión debemos hacer entonces una pausa y regresamos con otra situación que se está dando en el país, que tiene que ver con la Corte de Constitucionalidad. Bueno, Sandy, la Corte de Constitucionalidad nos da de qué hablar desde hace mucho tiempo, pero hoy la pregunta es muy clara y concisa. ¿Hay Corte de Constitucionalidad, sí o no? Cuando regresemos de la pausa, el análisis. Por favor, acompáñenos. No cambie, somos a la medida. La
magistrada Dina Ochoa se refirió a la situación actual de la Corte de Constitucionalidad tras los últimos acontecimientos relacionados a integrantes de ese organismo. En relación a las circunstancias o situaciones que han pasado en la Corte. Primero, el deceso de nuestro compañero y amigo, el doctor Bonergia Mejía, y en este momento la situación de salud que presenta el magistrado Aldana. El día de hoy ha salido en un comunicado que lo rechazo rotundamente, diciendo que a consecuencia del estado de salud de alguien se había suspendido el pleno. Luego, algunos medios de comunicación me han entrevistado diciendo que se debe por mi causa. Yo efectivamente, pues sí tengo algunos quebrantos de salud. Manifesté esto al pleno, pero no lo he manifestado en este momento, sino lo vengo manifestando hace aproximadamente 3 o 2 semanas. Por la carga de trabajo que hemos tenido y por toda la situación, no se ha podido o no he podido pues, realizar los exámenes. El día de hoy tuve que movilizarme para recibir la constancia de poder realizar los exámenes y pedirle al seguro la autorización. Yo me encontraba en otro lugar que no es mi casa, les manifesté, pero sí me presenté porque el último día habíamos acordado que se iba a hacer un planteamiento específico por mi persona, un planteamiento específico que ellos, o sea, mis colegas magistrados iban a recibir. Así se hizo. En relación a los quebrantos de salud del magistrado titular Neftalí Aldana, que le han impedido ejercer el cargo, la togada señaló lo siguiente. El planteamiento, haciendo un resumen, es establecer que se pueda otorgar la cesantía tal cual lo solicita la familia del magistrado Aldana. Se acompaña alguna información de parte de sus hijos y su esposa, específicamente un certificado médico que creo que si en anteriores oportunidades se le había dado valor probatorio para suspensión o el otorgamiento de su ausencia, pues en este momento, en la última sesión en donde se le otorgó permiso sin goce de salario, se hizo constar que se necesitaba que se acreditara nuevamente con un certificado. Este certificado en donde pues nosotros creemos, los tres, creemos que tiene el respaldo de esa fe que cualquier médico puede extender. Entendemos que nuestro compañero pues está en un proceso de recuperación, pero no es un proceso de recuperación inmediata. Eso lo entendemos y también manifestamos al Pleno nuestra preocupación, nuestra gran preocupación por los derechos del magistrado Aldana. Entonces, eso específicamente, y pedimos que pues se escuche a la familia. Un reglamento no puede ser superior a la Constitución. La Constitución dice que la Corte debe estar integrada por 5 magistrados titulares y 5 suplentes. En caso falte un magistrado titular, su suplente pues suple precisamente en esa función. Pero este caso es un caso totalmente distinto. Este caso no es una ausencia en donde nosotros sabemos que el magistrado va a regresar. Antes de iniciar el análisis con los datos, yo lo que le puedo decir es que esto es preocupante. Y ahora sí, pasemos por favor a analizar estos datos. Veamos lo que tenemos preparado para usted. Sandy, televidentes, a partir de hoy, lunes 5 de octubre de 2020, la Corte de Constitucionalidad queda oficialmente paralizada en todo sentido. Ya vamos a explicar el porqué. 3 magistrados de la Corte de Constitucionalidad presentaron por escrito su decisión, entre ellos la magistrada Dina Ochoa, que es quien estaba hablando recién, de no integrar más el pleno de la misma hasta que se declare la cesantía del magistrado Neftalí Aldana por enfermedad grave.
Aunado a esta razón, Sandy, existe la condición que la Corte Suprema de Justicia debe iniciar la elección de magistrado designado para la Corte de Constitucionalidad. Ya vamos a ampliar esta parte del análisis, pues actualmente no está representada y esto es más grave todavía. Actualmente existen también con esta decisión dos grupos de magistrados claramente definidos en sus posturas, pero claramente también la Corte de Constitucionalidad nos demuestra que está absolutamente dividida y en lo legal completamente desintegrada. Julio, lanzo la pregunta entonces que tenemos y es en cuanto al Tribunal Constitucional. ¿Hay o no hay en Guatemala entonces con todos estos antecedentes? Hay, porque están nombrados, pero no puede funcionar. Explico por qué. Y por favor, voy a requerir la atención tuya y la atención de usted. ¿Sabe qué dice la misma Constitución Política de la República de Guatemala para la integración de la Corte de Constitucionalidad? Que tiene que haber un magistrado titular o en su defecto un magistrado suplente de 5 cuerpos colegiados que son los que designan a quiénes son esos magistrados. En otras palabras, lo voy a poner de esta manera, tiene que haber un representante, en este caso ya sea titular o suplente, de lo que es el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, pero además tiene que haber un magistrado titular o suplente de lo que es la Universidad de San Carlos de Guatemala y el Colegio de Abogados y Notarios. ¿Qué pasa en este caso específicamente? El magistrado Neftalí Aldana tiene más de 3 meses de no presentarse. De hecho, la familia presentaba la situación médica, una situación grave, evidentemente en su estado de salud. Entonces uno dice, bueno, él es el magistrado titular. ¿Quién es el suplente de la Corte Suprema de Justicia asignado por ellos? El licenciado Conrado Reyes. ¿Pero qué pasó? Una misma y propia decisión de la propia Corte de Constitucionalidad no le permitió al licenciado Conrado Reyes, designado por la Corte Suprema de Justicia, que se supone que es un poder autónomo y que se supone que es lo que dice la Constitución, para que sea el magistrado suplente. ¿Qué hizo? En una huizachada, hoy la Corte de Constitucionalidad designar a otro magistrado, al magistrado Parucén, pero Parucén es el magistrado que el suplente de José Francisco de Matavela. Y entonces significa que la Corte Suprema de Justicia no tiene representación ni titular ni suplente, por lo cual sin uno de esos 5 órganos colegiados que designaron magistrados, la Corte, según lo que dice la Constitución Política de la República de Guatemala, hoy por hoy está desintegrada y ninguna de sus decisiones a partir de este momento pues va a ser legal. Julio, pero obviamente se debería respetar esa independencia de organismos de Estado, ¿no? Porque obviamente si cada uno tiene una representación y en este caso la Corte Suprema de Justicia ya estableció, pero la Corte de Constitucionalidad se niega a aceptarlo, entonces también ¿dónde está la forma de buscar una solución al problema? Porque tomemos en cuenta la situación actual, cómo se encuentra, pero imagínate, ojalá no pase. Pero ¿qué pasaría si otro magistrado titular o un suplente, por ejemplo, resulta contagiado del COVID-19 también? Porque hay que recordar, hay todavía el peligro y nadie se escapa de contagiarse de esta pandemia. Entonces también previendo estos escenarios debería tomarse una decisión pues ya definitiva para de esta forma no poner en riesgo también las resoluciones y las situaciones que se puedan venir presentando. Te voy a dar rápidamente, antes de los otros datos, la respuesta legal y la solución a esto, que debería ser muy simple. A ver, número 1, dice el artículo 44 de la Constitución, usted puede ir a revisarlo, y dice el artículo también 204 de la misma Constitución, que si una resolución no respeta el mandato constitucional y evidentemente la misma resolución de la propia Corte de Constitucionalidad no respeta el mandato constitucional de respetar la designación de uno de los magistrados, en este caso el representante suplente de la Corte Suprema de Justicia, que es uno de los 3 poderes del Estado, entonces dice que esa resolución es nula ipso iure. Artículo 44, artículo 204 de la Constitución. ¿Eso qué significa, Sandy? Que es nula de pleno derecho. Significa que no nace a la vida jurídica. En otras palabras, para que nos quede más claro, no se debe de acatar ni de cumplir, por lo cual el magistrado Conrado Reyes tiene que ser y debe ser quien asuma, porque para eso fue designado por el poder denominado Poder Judicial,
como representante de ellos ante la Corte de Constitucionalidad. Que ellos lo deben hacer, Julio. Totalmente. Esa es la vía legal, no hay otra. Más datos, por favor, Sandy. Por supuesto, porque obviamente eso genera una serie de pronunciamientos respecto a la viabilidad o no, o a la legalidad o no de la conformación de la Corte. Para algunos analistas en temas de justicia, la Corte de Constitucionalidad sigue estando conformada y podría seguir en funciones, Julio. En teoría, sin embargo, sí, ¿no? La realidad también marca que no podría convocarse a pleno válido, ya que no se llegaría ni aún con los magistrados suplentes a 5 integrantes de la CC. Entonces, esto deja en un limbo jurídico político al órgano encargado de velar por la defensa de la Constitución Política de la República y los pone también a la vez en el ojo del huracán, porque durante los últimos años y también durante el presente 2020, por una u otra razón, la CC ha evidenciado una debilidad en su unidad como órgano colegiado, constitucionalidad, que obviamente en esta ocasión nuevamente lo observamos. Tienes razón. Quiero explicar el acápite de por qué no se puede integrar de manera válida a la Corte de Constitucionalidad si actualmente hay 7 magistrados, ¿verdad? 3 titulares y 4 suplentes. No se puede por 2 razones. La primera ya la explicamos ampliamente. No hay un representante ni titular ni suplente de uno de los cuerpos colegiados que eligen, que es la Corte Suprema de Justicia. Pero peor que eso, fíjate el tema. Hoy 3 magistrados simple y sencillamente dijeron, nosotros ya no integramos pleno, porque este pleno no es válido hasta que no se declare, y es lógico, ¿no? Tiene 3 meses de enfermedad grave, no sé por qué no se le da la cesantía, es decir, ese permiso temporal por el resto de magistrados de la Corte de Constitucionalidad, que habría que preguntarse. En este caso hay otro, fuera de Dina Ochoa, que es titular, hay otros 2 titulares, de Mata Vela, Francisco, y obviamente Gloria Porras. A ellos habría que preguntarles cuál es la oposición. Y aparte ya hay resoluciones que se han tomado en este tiempo, Julio. Sí. ¿Valdría preguntar, serían válidas o qué pasaría también entonces? No son válidas, es evidente que no. No se puede integrar pleno de la Corte de Constitucionalidad con menos de 5 magistrados y no se puede integrar si falta uno de los cuerpos colegiados. Hoy por hoy no hay Corte de Constitucionalidad. Así de simple, en lo jurídico, aún habiendo. Este es el análisis entonces de lo que pasa en la Corte de Constitucionalidad. Debemos hacer una pausa, pero al regresar hablaremos de otro tema, del tema de la caravana de migrantes, Julio. Es correcto. ¿Funcionó o no el estado de prevención en el tema de la caravana de migrantes? Lo analizaremos cuando regresemos. Mientras tanto, usted no cambie porque nosotros somos a la medida. Efectivamente, nosotros nos comunicamos con ACNUR y les pedimos que retiraran al personal de ACNUR porque estaba, de alguna manera, estaban entorpeciendo el estado de prevención que se había determinado. El canciller Pedro Brolo, en las comunicaciones, en un momento dado, ACNUR dudó de lo que nosotros estábamos diciendo, pero mandamos fotos y todo. Para nosotros quedó subsanada la diferencia. Ellos se comprometieron a hacer una investigación interna para determinar quién dio la orden de bloquear el estado de prevención. Pero para nosotros diplomáticamente está superado la desaveniencia que tuvimos estos días. Pues ahí tiene usted el tema, ¿no? Un tema por demás interesante, pero un tema también preocupante, porque hablamos de seguridad, en el tema sobre todo, en este caso, de la seguridad sanitaria que necesita Guatemala en medio de una pandemia. Veamos estos datos que están a mis espaldas, por favor, en su pantalla. Sandy, sobre el particular hay muchos factores para el análisis. El primero de ellos es indagar quién, o en todo caso quiénes, como lo decía el presidente Yamatei, convocaron y financiaron la caravana de migrantes hondureños. Un movimiento migratorio de este calibre, con más de 3,000 personas, no surge de manera espontánea. Esto es absolutamente imposible. Si bien es cierto, pueden haber razones personales, también puede existir otro tipo de intereses fomentados por terceros. Con relación a las medidas del Estado guatemalteco para la contención de la caravana, al día de hoy, pues podemos decir que el estado de prevención cumplió con su cometido. Es un hecho notorio que la caravana de migrantes hondureños se desintegró y que la mayoría de ellos se resignó a ser retornados a su país. Pero independientemente de esta situación, esto no quita la gran crisis humanitaria, la gran cuestión
de lo que está pasando el Triángulo Norte, donde la pobreza, la falta de oportunidad, la falta de salud, la falta de desarrollo, la falta de empleo, la falta de educación, hace que este tipo de movimientos migratorios, sea por la razón que sea, pues surjan y la gente todavía esté pensando, Sandy, en llegar a Estados Unidos. Y es que hay algo que no debemos de dejar por un lado y es el factor que, por ejemplo, existan otros grupos, Julio, que quieran tomar como ejemplo este movimiento, esta caravana, es decir, que se puedan seguir presentando caravanas, no solo de Honduras, sino también de otros países que son cercanos. ¿Por qué? Porque obviamente las condiciones económicas están complicadas en todo el mundo, te diría. Así es. Pero obviamente hay países en los cuales se aumentan los niveles de pobreza de una forma considerable. Y obviamente tampoco, imagínate, tanta la necesidad para muchas personas que no les importa incluso enfrentarse a la pandemia en este recorrido. Mira, que esta es una situación lamentable, porque aquí vemos los grandes problemas estructurales de la sociedad guatemalteca, de la sociedad hondureña, de la sociedad salvadoreña, de estos nuestros países que nos importan, porque vemos esa fragmentación social, vemos cómo los índices de desarrollo humano son realmente bajos todavía, vemos cómo la macroeconomía parece buena, pero la microeconomía realmente está por los suelos, y vemos cómo la mayor parte, antes de que veamos los otros datos, Sandy, la mayor parte de quienes producen, que es la informalidad que se conoce en los temas económicos y empresariales como las MIPYMES, micro, medianas y pequeñas empresas, completamente olvidadas, y entonces no queda otra situación que tratar de migrar, ¿no? Efectivamente, Julio, y tenemos otros datos mostrando esta situación, porque también recordemos algo, si bien es cierto, Donald Trump no pudo cumplir durante su mandato con la construcción del muro físico para contener a los migrantes, pero sí construyó un muro intangible, pero real. Tanto México como Guatemala, a través de sus fronteras y de sus fuerzas de seguridad, a través de los convenios signados con Estados Unidos, se constituyeron en los nuevos muros. Y es evidente que la política migratoria hacia centroamericanos por parte del gobierno republicano es de absoluta cero tolerancia hacia nuestros migrantes. Predecir qué pasará con futuras caravanas migrantes depende en mucho de lo que ocurra en las elecciones presidenciales de noviembre en los Estados Unidos, Julio. Es un punto clave. Un punto clave, y tengo una observación, porque esta es la política migratoria de Donald Trump y de los republicanos, pero no tenemos que olvidar un dato, es decir, los demócratas no es que vaya a hacer algo mejor. De hecho, el gobierno demócrata pasado, los 8 años en que estuvo Barack Obama, históricamente marca las cifras más altas jamás, nunca vistas ni aún en el gobierno de Donald Trump como republicano, en cuanto a retornados me refiero hacia nuestro país, Guatemala. Entonces, vemos que es una situación, en este caso migratoria ya propia de Estados Unidos, independientemente de republicanos y demócratas, pero lo que vemos también es lo que tú dices, cómo esta pandemia a nivel económico, a nivel humano, a nivel de seguridad, a nivel de estados, ha creado este problema y bueno, está cerrando todas las fronteras. Efectivamente, esa es la situación que se tiene, porque políticamente y a nivel de seguridad, obviamente es complicado también el paso, Julio, y aparte recordemos algo, a nivel sanitario existe el riesgo, la pandemia está presente y el riesgo es aún mayor. Entonces, es oportuno también que los países obviamente busquen la forma de ir reactivando su economía, pero también no dejar de lado a esas familias que necesitan, que tienen serias complicaciones. El tema de la reactivación también de las fuentes de empleo va a ser muy importante. Es un verdadero reto que tienen los países, bueno, tenemos a nivel país también en la región centroamericana. Antes de concluir este tema, muy rápidamente, posibles soluciones, analicémoslas. Sí. Los créditos blandos para las MIPYMES puede ser una solución. El hecho de la creación de zonas francas puede ser otra solución. La atracción de inversiones, dando más seguridad jurídica y seguridad política y seguridad en general puede ser otra solución. Y al final de cuentas, el tratar de constituir estos polos de desarrollo aquí en nuestros países para que la gente de verdad no trate de emigrar. Hay muchas cosas que se pueden hacer, que se deben hacer, pero que probablemente como región centroamericana no lo estamos haciendo. Bueno, esta es la situación que se tiene en cuanto a las caravanas, a esta caravana de migrantes hondureños que se ha presentado. Vamos a hacer una pausa en este momento, pero le invitamos a seguir en sintonía porque hay otras noticias que también debe conocer. Así es, llegó la hora, como siempre y todas las noches, del café, del té, del agua, de lo que quiera. No cambie, regresamos en breve, somos a la medida. Y
le damos las gracias por continuar en sintonía de A la Medida. Vamos a la parte informativa. ¿Sabe usted que esta semana se podría conocer y resolver en todo caso si el exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi va a ser ligado a proceso en el caso penal conocido como Odebrecht Guatemala? Vea la información. En el juzgado de mayor riesgo se retomó la primera declaración del exministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda durante el gobierno del Partido Patriota Alejandro Sinibaldi. El exfuncionario ya escuchó cuál es la investigación que tiene el Ministerio Público en su contra. Según la investigación de la Fiscalía a cargo del caso penal Odebrecht Guatemala, Alejandro Sinibaldi pactó con representantes de la empresa brasileña Norberto Odebrecht Sociedad Anónima el pago de un soborno de $18 millones. Para este martes, el exministro fue citado por otro juez para iniciar otra primera declaración en el juzgado cuarto de lo penal a cargo de Pedro Lainez. No, estamos todavía en una etapa en la que todavía no me toca declarar. Imputaciones. Día miércoles estamos regresando aquí y esperaríamos estar terminando día jueves. Para este martes 6 de octubre, el juzgador Pedro Lainez tiene previsto iniciar otra primera declaración de Alejandro Sinibaldi en el sistema de justicia. Está pendiente conocer si esta diligencia judicial también se desarrollará a puerta cerrada en el nivel 2 de la torre de tribunales. Por tercera ocasión, el titular del Centro de Gobierno, Miguel Martínez, acudió a una citación al Congreso de la República para informar acerca de las acciones de la entidad que dirige. Desarrollaron los temas de las donaciones, del trabajo que se realizó en los hospitales y el trabajo en los seguimientos en las distintas metas presidenciales que se dan. Voy a estar aquí las veces que quieran, cuando así lo requieran, y a trasladarles la información que ellos necesiten. Son 3 bancadas las que me han citado. Ellos sabrán sus razones. Nosotros vamos a responderles cuando así lo requieran, no hay ningún problema. Solo que esta semana, hasta donde tengo entendido, ya no vamos a trabajar esta semana. Gracias. En otra información, el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad, más conocido aquí en Guatemala como el INTECAP, pues ya anunció que se prepara precisamente para continuar con estas capacitaciones en la modalidad híbrida, es decir, lo presencial y lo virtual. Vea, por favor, la ampliación de esta información. Desarrollar sistemas híbridos y metodologías de la alternancia. Con estos 2 sistemas lo que estamos tratando de hacer es que toda una parte teórica llegue y se lleve por medio de la internet, por medio de estos métodos, y la parte práctica en los talleres sí sea en situ, pero alternando horarios con todos los protocolos de seguridad. Y lo que sí tenemos claro es que nosotros ya hemos cumplido con todos los requerimientos, por ejemplo, de la pre-COVID. Uno de ellos era una clínica médica. Todos los centros de capacitación de INTECAP tienen ya una clínica médica, protocolos, todo el tema de trazabilidad lo tenemos, ya estamos listos. Asimismo, se coordina que algunos grupos retornarán para la enseñanza práctica en las próximas semanas. Por ejemplo, mecánica, que es un taller muy importante para nosotros, tenemos certificaciones ahí, también construcción, toda la parte de gastronomía, que es uno de nuestros ejes fundamentales, la electrónica también tenemos una parte fundamental, y los centros TICs que requieren alguna presencialidad. Eso es lo que vamos a aperturar. Llegamos al final del programa y reafirmamos nuestro compromiso por informarle durante estos días. Gracias por siempre acompañarnos. Así es, para nosotros como siempre es un gusto, es un honor y es un placer tenerlo a usted allí en sintonía de TN23 y de su programa de análisis a la medida. El estar o no de acuerdo con los análisis no importa, lo importante es que usted analice, que usted piense y que saque siempre la mejor conclusión. Nosotros nos vamos, pero regresamos. Feliz noche. Chao. Gracias.